quiero darle una fraternal bienvenida. En este momento ya está en Francia y claramente es un honor tenerlo nosotros y la verdad que ahí van a mostrar, digamos, o vaya a mostrar lo interesante que Mar está trabajando en términos de Learning Analytics y que hace muchos años trabajando, una gran impulsora en América Latina, una gran impulsora en Iberoamérica, en Europa y sobre todo con los proyectos que ella ahí me va a ir comentando. Uno de esos, se lo adelanto, es el LALA, el Learning Analytics Project, que lo pueden ver digamos, en el proyecto en la internet, lo pueden googlear ahí. Así que bienvenida Mari. Bueno, ahí Fernanda va a hacer la presentación más oficial de Mar. Gracias, Oscar. Bien, Mar Pérez San Agustín es profesora asociada en la Université Paul Sabatier de Toulouse III en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación de Toulouse e investigadora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mar también fundó el equipo del Laboratorio de Tecnologías para el Aprendizaje Digital de la Pontificia Universidad Católica, al que aún sigue vinculada. Es doctora en Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad de Pompeu Fabra, máster en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e ingeniera superior en Informática por la misma universidad. Durante su doctorado, Mark completó sus estudios con una estancia en el Instituto de Investigación de Tecnología del Aprendizaje de la London Metropolitan University. Trabajó como investigadora en el laboratorio Gradient del Grupo de Aplicaciones y Servicios Telemáticos en la Universidad Carlos III de Madrid y como profesora del Departamento de Telemática de la misma universidad del 2011 hasta el 2014. Desde el noviembre de 2013 hasta marzo de 2014, Mar realizó una estancia de investigación como becaria Fulbright en el Stanford Research Institute, donde estudió el uso de las tecnologías ubicuas para apoyar el aprendizaje en contextos laborales. En julio del 2014 se incorpora como profesora asociada al Departamento de Ciencias de la Computación y directora de la Unidad de Educación en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se centra en el estudio de la autorregulación en MOOCs, las metodologías híbridas basadas en MOOCs, el aprendizaje colaborativo con dispositivos móviles y la educación en ingeniería. Mar ha participado como investigadora en diversos proyectos de investigación y desarrollo nacionales e internacionales, en los que ha tenido la oportunidad de explorar y experimentar con el potencial de las tecnologías móviles y web para dar apoyo al aprendizaje. Recientemente se ha especializado en experiencias educativas basadas en etiquetas interactivas accesibles mediante la tecnología móvil, como los códigos QR, y está colaborando con museos para las primeras pruebas. Además, lleva 7 años impartiendo clases y learning de programación en diversas instituciones universitarias como la Universidad Católica, así como en cursos de alfabetización digital como en el Cibernarium de Barcelona Activa. Mar, si puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias, Óscar, por la invitación. Es siempre un honor poder volver a trabajar con Chile siempre que puedo. Lo echo de menos, a pesar, con esto de la pandemia ya no podemos viajar y lo echo bastante de menos. Así que agradezco mucho la invitación y espero estar a la altura. Bien, bueno, buenos días a todos. Creo que la mayoría estáis en días, yo estoy en la tarde, pero la mayoría estáis en buenos días. Gracias por venir a esta presentación, en la que mi intención es compartir un poco con ustedes la parte que he estado haciendo más en los últimos años, que tiene relación con lo que Fernanda ha dicho, que es la analítica de aprendizaje, que es el uso de los datos para promover o para mejorar ciertos aspectos de la educación. Y concretamente quisiera hacerlo compartiendo dos experiencias que llevé a cabo en la Universidad Católica de Chile hace en realidad entre 1 año, 2 años, que hablan de dos perspectivas distintas de cómo utilizar el Learning Analytics en la educación superior. Porque si algo me gustaría dejar claro en esta charla o dejar como mensaje principal en esta presentación es que el Learning Analytics o la analítica de aprendizaje en español ofrece grandes oportunidades y veremos que hay experiencias que os voy a presentar que nos muestran las ventajas del uso, ¿no?, en un contexto apropiado. Sin embargo, también presenta muchos retos y estos retos debemos saberlos gestionar de forma adecuada
para que no nos alejemos del objetivo principal de la analítica de aprendizaje, que es, al fin y al cabo, ayudar a mejorar el aprendizaje. Y no utilizar el Learning Analytics como un fin, sino como un medio para esa mejora. Y es que en los últimos años mucha gente se ha puesto a explorar el uso de los datos educativos por dos razones principales. La primera es que hemos pasado de un momento de escasez donde los datos educativos, para saber cómo, para entender mejor cómo aprendemos y cómo enseñamos, los recuperamos en escenarios pequeños, cerrados y muy controlados, como las clases presenciales, y teníamos una escasez de datos, a una gran abundancia de datos en la que ahora tenemos datos recopilados en muchos medios, donde podemos recuperar los datos a partir de los sistemas de aprendizaje como Moodle, diferentes plataformas como MOOCs, etcétera, etcétera, y vivimos en el mundo de la abundancia de datos. Y esta abundancia ha hecho que nosotros de alguna manera nos creamos capaces de tratar de utilizar esta gran abundancia de datos para dar un mayor significado al aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde aparece en el 2011 el concepto de Learning Analytics, que pretende o se define como la colección, la recolección, el análisis y el reporte de datos educativos para entender y mejorar el aprendizaje. Y esto es una definición que proponen Siemens y varios otros investigadores en el área de la tecnología educativa en la Learning Analytics Knowledge Conference que se hace cada año y que se inició en el 2011 con el objetivo de poner el aprendizaje en el centro de estos análisis y esta recolección, para no perder de vista el énfasis principal, que es aprender a mejorar el aprendizaje. A partir de 2011 vemos entonces una gran explosión del uso de Learning Analytics. Esto es un gráfico que muestra los artículos científicos que se empiezan a publicar a partir del 2011. Vemos un gran pico que tiene relación con el Learning Analytics y además se empieza a incorporar de forma natural también en las instituciones. No solo a nivel de investigación, sino también como una manera de transformar un poco la manera de enseñar y aprender y transformar, ya veremos, ciertos procesos y gestiones que se hacen actualmente en la educación superior. Entonces, lo que define, por ejemplo, el Horizon Report, que es un reporte que se escribe cada año sobre la evolución y el futuro de las tecnologías en la educación superior, menciona en el 2019 que el Learning Analytics es un área en crecimiento y que ya es actualmente, y lo será en los próximos años, el motor de la transformación. Y es que en realidad en los últimos años hemos visto que la analítica de aprendizaje ha ido evolucionando en la manera en cómo se concibe y cómo se utiliza. Por ejemplo, me gusta bastante este diagrama que propone Gartner, donde pone la descripción de los distintos tipos de análisis que se hacen con los datos en dos ejes. Uno es el nivel de dificultad y otro es el valor que añaden. Entonces vemos que al inicio empezamos a realizar analítica de aprendizaje que se denomina descriptiva, es decir, utilizábamos los datos para definir o describir qué es lo que está ocurriendo. Luego empezamos a hacer un poco de diagnóstico, utilizar los datos no solo para describir lo que había pasado, sino por qué se había dado una situación concreta, ¿no? Y ahora nos encontramos en un momento un poco más evolucionado, en lo que ya se encuentran muchas otras áreas de investigación como el marketing, como la gestión de empresas y demás. Nosotros nos encontramos ahora mismo ya en este área, en el Learning Analytics, donde no solo se utiliza la descripción y el diagnóstico, sino que se empiezan a utilizar los datos para predecir ciertos comportamientos o ciertas situaciones de aprendizaje y para poder actuar en función de esta predicción, que es lo que se denomina la Prescriptive Analytics o analítica prescriptiva. Y en este área es donde actualmente encontramos la mayoría de los trabajos que se desarrollan en el área de Learning Analytics. Algunos ejemplos de estos trabajos son los que les voy a presentar aquí. Por ejemplo, actualmente hay herramientas que apoyan a la mayoría de los actores de la educación superior, desde los estudiantes hasta los gestores. Por ejemplo, una de las herramientas que se hizo bastante conocido porque ayudaba a los estudiantes a llevar un control de su evolución en el currículum se llama lo que se denomina la Advising Analytics, es decir, utilizar los datos para apoyar al estudiante a conocer mejor cuál es su situación en la carrera en ese momento y qué puede hacer para mejorar o avanzar en su carrera.
Otro tipo de análisis que se está viendo ahora es cómo se puede utilizar los datos para mejorar los diseños de aprendizaje. Hay un trabajo interesante en este área, que es el del grupo de Hernández Leo, de la Pompeu Fabra, que hacen un poco de herramientas que ayudan a los profesores a diseñar en función de los datos recolectados, de lo que ha ocurrido en el aula, lo que ha pasado y demás, e intentan reflejar de alguna manera comprensible para que el profesor tome decisiones en el diseño, ¿no? Y hay otro tipo de herramientas que están más enfocadas a los gestores, que es lo que se denomina el Managerial Analytics, que son aquellas herramientas que nos ayudan a mejorar los procesos de manejo, de gestión de la educación superior. Todas estas son las tendencias últimas que se ven o que se reflejan en los estudios del último año y empiezan a aparecer estas herramientas como una gran oportunidad para empezar a mejorar procesos, mejorar el aprendizaje, apoyar al estudiante, apoyar al profesor, apoyar al gestor, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, empiezan también a aparecer ciertas voces que dicen que, ojo, todo esto ofrece grandes oportunidades, pero hay que hacerlo con criterio porque también propone grandes desafíos. Y le voy a presentar aquí dos utilizaciones muy recientes del uso de datos que no me parecen tan adecuados para el contexto de la analítica, ¿no? Y que es lo que quiero enfatizar también. El primer ejemplo es un ejemplo bastante divertido que ocurre en Estados Unidos, en una universidad que se llama Mount St. Mary University en Estados Unidos, que empieza a utilizar los datos de entrada de sus alumnos, los datos socioeconómicos, los datos de desempeño de los estudiantes en su primer año y demás, para echar a los estudiantes que ya se ve que tienen riesgo de suspender el curso y no pasar al segundo año. Entonces, los echas de antemano para así poder mejorar sus rankings de desempeño como universidad, a nivel de ranking nacional, internacional. Imagínense, están predestinando con el uso de datos a estudiantes allá el fracaso total y a la expulsión de la universidad, ¿no? Esto es un uso bastante perverso de los datos, pero hay uno mucho más reciente. Por ejemplo, hace 2 días, hace un año ya, bueno, no 2 días, hace un año, cuando nos cerraron a todos por el COVID, Inglaterra cerró todas las universidades y todos los institutos, o todos los liceos, y se les ocurre al gobierno decir, bueno, para la prueba de la universidad, como no la podemos hacer de forma presencial y no podemos asegurar que la gente no copie, vamos a hacer un cálculo de cuál sería la nota potencial que tendría el estudiante en el examen para entrar a la carrera, la PSU de Chile, y les vamos a dar esa nota. Y entonces, claro, manifestaciones varias, los estudiantes se llevan a la calle diciendo, bueno, pero que yo haya tenido hasta ahora este momento no significa que yo no hubiera tenido una mejor nota, ¿no? Entonces el gobierno finalmente se tuvo que retractar y tuvo que buscar una alternativa a esto, ¿no? Pero esto es un uso de los datos que yo le llamo, es como queremos jugar a ser dioses, ¿no? Jugamos a ser dioses. Jugamos a ser dioses porque en realidad lo que estamos haciendo es utilizar los datos o el potencial de los datos educativos no para mejorar la educación, sino para gestionar a nuestra conveniencia, ¿no? Y ahí es cuando yo me llevo las manos a la cabeza. Y no solo yo, sino que varios autores que en los últimos tiempos han estado reflexionando sobre este uso de la analítica de aprendizaje que no tiene por qué ser el más adecuado y que nos puede llevar a lo que denominan en algunos casos la datificación opresiva. Es decir, una noción que define Selwyn en este artículo que les invito a leer, ya les pasaré las referencias, las he dejado en mi web para que las puedan consultar al final de la presentación. Y ella habla de este fenómeno de datificación opresiva, es decir, utilizar los datos para estandarizar las personas y los perfiles de las personas para no ayudar y apoyar al humano, sino a hacerle más difícil avanzar y solo hacer avanzar al sistema en lugar de a la persona, ¿no? Es lo que utiliza ella, un uso violento de los datos. Y es lo que nos lleva a lo que Case define la deshumanización, ¿no? Podemos llegar a una deshumanización de los datos, de las personas, porque los transformamos simplemente en datos sin tener en cuenta qué es lo que les puede ayudar en su contexto. Entonces, ante esta realidad, es decir, un gran potencial del Learning Analytics que nos ofrece para mejorar el aprendizaje, para avanzar en la gestión de la educación superior y demás,
y los desafíos que conlleva el hecho de no quizá hacer un abuso de estos datos y no llegar a utilizarlos de manera perversa para deshumanizar el sistema, ¿no? La pregunta que nos ponemos es si finalmente, en realidad, el Learning Analytics puede de alguna manera transformar la educación superior. Y yo, como soy una persona optimista, pienso que sí, que puede ayudar a transformar la educación superior, pero que para ello se requiere un cambio cultural. Un cambio cultural de las instituciones, es decir, de en cómo se percibe el Learning Analytics y qué utilización debe hacerse de ello, y un cambio también desde la perspectiva de los investigadores en qué potencial queremos realzar del Learning Analytics para hacerlo realmente un motor transformador. Y nosotros hemos detectado en varios proyectos de estudios y demás, ¿no? Hemos detectado que hay como ciertos componentes que nos pueden ayudar a hacer de esta analítica de aprendizaje una analítica adecuada al contexto y adecuada para la mejoría de los procesos existentes, ¿no? Y para ayudar a esa transformación de la educación superior. Y estos son tres aspectos. Uno, hay que tener en cuenta cuál es el contexto de la institución, cuál es el contexto social y cuáles son las necesidades reales que tenemos en una institución o en un entorno social, ¿no? La segunda es que debemos hacerla una aproximación del Learning Analytics adaptada a este contexto y a los actores que más nos interese beneficiar. Y finalmente, tener en cuenta cuál es el impacto. Es decir, no podemos hacer una solución y después olvidarnos y no medir el impacto de que realmente cuál ha sido la repercusión social que ha tenido esa iniciativa, ¿no? Entonces, en esta presentación mi idea es compartir con ustedes dos experiencias que se han llevado a cabo en América Latina, cuáles son las lecciones aprendidas que hemos aprendido de esto para construir estas Learning Analytics que sea capaz de transformar y cuáles son las claves y proyecciones a futuro. Todo este trabajo, por supuesto, no es un trabajo que he hecho yo sola, sino como ha avanzado ya Óscar anteriormente, es un trabajo que he hecho pues, con todos los compañeros y estudiantes con los que trabajé en Chile, que se ven aquí en esta foto de la izquierda, con todos los compañeros con los que he trabajado en el proyecto LALA, que son un proyecto de Learning Analytics en Latinoamérica que termina ahora este año y que ya tiene bastantes resultados al respecto, y los compañeros de Prof 21, que estamos aquí todos en línea, que es un proyecto también europeo que tiene como objetivo ayudar a fomentar la creación de centros de enseñanza-aprendizaje para la enseñanza del siglo XXI en las instituciones latinoamericanas. Y finalmente un proyecto francés que se llama LASER, que tiene como objetivo explorar el potencial de los Learning Analytics para apoyar el aprendizaje híbrido. Bien, pues todo este trabajo voy a intentar resumirlo en dos experiencias y un poco de claves principales y trayectorias, ¿no? La primera experiencia que les voy a contar, y las he organizado así, en un eje que me gusta mucho mencionar, donde en el marco del proyecto LALA lo que hicimos es organizar las experiencias de Learning Analytics o las transformaciones de Learning Analytics en dos ejes, ¿no? En un eje de las X donde nos muestra el nivel de conocimiento del Learning Analytics, de la madurez organizacional en cuanto a la analítica de aprendizaje, desde instituciones que tienen solamente un conocimiento de lo que es el Learning Analytics a una institución que quiere hacer una transformación verdaderamente institucional y la ha empezado a hacer, a el liderazgo, es decir, cómo una iniciativa de Learning Analytics se inicia en la institución, si lo iniciamos desde abajo o si lo iniciamos desde arriba. Y yo concretamente les voy a centrar dos iniciativas que se desarrollaron en la Católica de Chile y en las que estuve implicado de primera mano, desde el punto de vista del liderazgo que se llevó a cabo. Entonces, voy a empezar por la primera. La primera es una herramienta que empezamos top-down, es decir, desde arriba abajo, donde los líderes que llevaron a cabo este proyecto fueron el decano de la Facultad de Educación e Ingeniería y la Dirección de Educación e Ingeniería, y que tenía por objetivo utilizar la Learning Analytics para la mejora continua curricular. ¿Cuál es la realidad de la institución y qué hicimos? Les voy a contar las experiencias teniendo en cuenta los tres aspectos que les he hablado antes: el contexto, la adaptación y el impacto. El contexto era el siguiente. Muchos de ustedes están familiarizados con la acreditación internacional EIBET, que es una acreditación internacional para las escuelas de ingeniería, que tiene como objetivo decir cuáles son las competencias que los ingenieros deben tener en el futuro y, por tanto, organizas tu currículo en función de estas competencias, ¿no?
Entonces, hasta ahora, en el 2015, la Católica de Chile, la Escuela de Ingeniería en concreto, se centra en la acreditación, bueno, quiere promover la acreditación internacional AIBET y empieza a recolectar datos para esa acreditación. Se desarrolla entonces un proceso muy complejo en la universidad donde, pues le pongo aquí la figura simplemente para que lo vean, se involucran a mucha gente, ¿no? Desde los ayudantes a profesor, a los profesores, a los gestores de programa. Entonces, en distintas fases del proceso del semestre, antes del semestre se hace un workshop para definir qué herramientas de evaluación se van a utilizar y qué datos se van a recolectar en cada caso. Al principio del semestre se hace un plan de evaluación, se recolectan estos planes de evaluación, luego durante el semestre se hacen varios workshops con los profesores, con los ayudantes, para recolectar toda la información y todas las evidencias. Todo esto se recoge en un reporte y se presenta la evidencia para tomar decisiones curriculares, ¿vale? Todo esto se presentará en un principio a AIBET. Este proceso se hacía a mano, simplemente utilizando Dropbox para gestionar el envío del material, y muchas veces era complicado entender cuál era la mejora al final que yo podía hacer con toda esta recolección de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que hacer, qué pretendemos hacer desde las instituciones, el decano y la Dirección de Educación e Ingeniería? Se propone utilizar la analítica de aprendizaje para facilitar este proceso y para que finalmente los datos sirvan para mejorar el currículo en tiempo real. ¿Qué se hace entonces? Se involucra a todos los actores involucrados, es decir, los profesores, los estudiantes y los gestores gestores de programa, además de la gente que trabajaba en Dirección de Educación e Ingeniería, pregrado y demás, y se empiezan a recolectar evidencias y a entender cuál es el proceso que podemos hacer para mejorar esto. Y se construye una herramienta para ello, teniendo en cuenta lo que necesitan todos los actores. Concretamente es una herramienta que actualmente se está utilizando y que en el ejemplo que les voy a presentar ahora solo se utilizó para medir las competencias en 2 o 3 grados majors de la carrera. Entonces lo que hicimos es evaluar un poco la diferencia que había entre el inicio del uso de una herramienta como Dropbox sin ningún tipo de apoyo institucional a el uso de la herramienta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los gráficos que nos decían el primer y el segundo semestre, donde en el segundo semestre se empieza a utilizar la herramienta, el nivel de satisfacción y no satisfacción. Entonces la gente normalmente estaba bastante poco contenta con las herramientas que se utilizaban en ese momento. Entonces se empieza a evaluar todo esto, se evalúa un caso de 2015 a 2017, se involucra a 63 profesores en 5 titulaciones distintas y se analiza el antes y el después de incluir esta herramienta. Concretamente se hace del primer semestre del 2015 al primer semestre del 2016 sin herramienta y se analiza luego qué pasa cuando se empieza a utilizar la herramienta a partir del 2016. Los resultados, así a grosso modo, es que en primer lugar tenemos más número de evidencias recolectadas, es decir, a la gente en lugar de resultarle tedioso recolectar información sobre su curso, empieza a parecerle interesante porque de repente se le da una cierta información sobre lo que hace en su curso, sobre qué competencias se desarrollan y demás. Se descubre que esta herramienta sirve para detectar carencias curriculares y además se empiezan a realizar evaluaciones más sofisticadas y un aprendizaje más activo. Los profesores, al tener conciencia de qué habían evaluado, qué competencias habían desarrollado y viendo esto de forma visual a través de la herramienta, son capaces de tomar decisiones sobre su currículum en tiempo real y mejorar así su curso en general. Aquí, por ejemplo, vemos que el número de evidencias recolectadas es mayor siempre entre el segundo, primero y segundo semestre, desde el momento en que se utiliza la herramienta de Curriculum Analytics al momento en el que no se utiliza, ¿no? ¿Qué aprendemos de esta herramienta? Bueno, en un principio se planteó para 5 majors, se vio como una solución bastante interesante para solucionar la problemática interna, donde se concebía la acreditación AIBET solamente como un trámite de gestión de la institución con muy poco interés para el currículum
y de repente se transforma en una herramienta para la mejora curricular, donde a los profesores y a los alumnos le empiezan a ver valor. Además, lo que hicimos en este caso es alinear una herramienta con iniciativas de medición ya existentes, de manera que no fuera una intrusión, sino que fuera una herramienta que permitiera apoyar algo que ya existía. Y además aprendemos que la aceptación de esta herramienta es mucho mejor cuando lo introduces en un proceso existente que cuando lo impones de forma institucional de una manera top-down, porque la adopción del profesor puede ser la negación en lugar de ser adaptada agradablemente, ¿no? Entonces nos llevamos estas 3 experiencias. Actualmente ya hay como 25 majors analizados con esta herramienta y la gente ya la empieza a utilizar de forma adecuada e incluso los estudiantes la utilizan para ver qué competencias desarrollan ellos a lo largo de su currículum y además qué competencias podrían potencialmente desarrollar en según qué cursos. La segunda experiencia que les quiero contar es una experiencia bottom-up, es decir, en este caso es una iniciativa que no surge del decano, ni del decanato, ni de las direcciones superiores de la institución, sino que surge de la necesidad que perciben estudiantes e investigadores en un área concreta. El contexto es el siguiente. En el 2015, en la Católica de Chile se une a Coursera y empieza a desarrollar MOOCs, como hace actualmente la Universidad de Chile. Y vemos entonces que en este caso la gente empieza a utilizar los MOOCs y quiere empezar a utilizar los MOOCs no solo para cursos en línea, sino para utilizarlo como remediación o como para mejorar sus cursos presenciales, ¿no? Sin embargo, vemos que para este tipo de cursos, tanto en los híbridos como en los MOOCs, los estudiantes tienen cierta debilidad, carecen de ciertas habilidades para manejar sus estrategias de estudio en estos contextos, ¿no? Esto se denomina como la capacidad de autorregulación, es decir, ellos no son capaces de gestionar bien su aprendizaje en este contexto tan complejo, donde combinas clases presenciales, clases en línea, solo clases en línea, etcétera, etcétera. Lo habrán experimentado ustedes en este periodo de pandemia, donde los estudiantes quizá necesitan un poco más de guía cuando están en línea que cuando están en presencial. Bien, ante esta realidad, varios investigadores del área, en concreto gente de mi equipo de investigación, se empieza a plantear cómo podemos hacer o utilizar la analítica de aprendizaje para mejorar estos procesos de autorregulación y apoyarla. Entonces, lo primero que hacemos es utilizar la analítica de aprendizaje para entender mejor cómo la gente realmente se autorregula en estos entornos en línea y concretamente en los MOOCs, cómo la gente en estos cursos en línea masivos se maneja sus estrategias de aprendizaje. Y esto lo hacemos utilizando distintas estrategias de analítica, entre ellas Process Mining, que se analiza los procesos, Data Mining, que son técnicas de análisis de grandes datos para extraer patrones de comportamiento, y nos damos cuenta de que los estudiantes, pues bueno, algunos se manejan mejor que otros, ¿no? Tenemos estudiantes que son muy capaces de gestionar bien sus sesiones de estudio, ¿no? Y que empiezan bien, esto es un gráfico, por ejemplo, de lo que hacen normalmente los estudiantes y vemos que la gente empieza a trabajar en una sesión de trabajo, que se va a hacer evaluaciones antes de estudiar vídeos y luego se va a estudiar vídeos en algunos casos y finalmente termina su sesión de estudio, ¿no? Esta es la típica sesión de evaluación. Detectamos otros patrones de estudio, como por ejemplo, pues gente que se iba a los vídeos y luego a la evaluación, gente que solo se iba a los vídeos, gente que solo hacía evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay ciertas estrategias que están relacionadas con los estudiantes más eficaces y concretamente nos damos cuenta de que la gente que sabe manejar bien sus objetivos de aprendizaje y los sabe definir a tiempo, que sabe manejar bien su planificación semanal y que sabe manejar bien su tiempo, son más exitosos. Entonces, en base a eso dijimos, vale, pues entonces tenemos que hacer una herramienta que permita apoyar estas 3 estrategias que hemos definido como las más eficaces o que hemos observado como las más eficaces. ¿Y qué hacemos? Pues definimos un plugin que Óscar conoce bien porque participó en el comité de tesis de la persona que lo hizo, que es Ronald Pérez Álvarez. Y definimos un plugin que es una herramienta que permite al estudiante ver
cuál es el uso del tiempo, que habíamos visto que era una de las herramientas que más le ayudaba, cuál es el uso de los materiales y que le permite definir objetivos semanales de trabajo que luego le mostramos a través de visualizaciones. Y le mostramos concretamente qué es lo que él había planificado en relación a lo que él ha realmente hecho. Esto es una herramienta que se denomina como de awareness, es decir, que permite reflexionar al estudiante sobre lo que está haciendo, sobre su proceso de aprendizaje. Entonces nos proponemos evaluar esto en varias experiencias, en varios cursos en línea, y concretamente trabajamos con 3 cursos de Coursera, entre los cuales también se evalúan los cursos de la Universidad de Chile en los que Óscar nos permite utilizar la herramienta, y también utilizamos esto en un curso híbrido. Y aquí les voy a resumir simplemente tienen los detalles aquí, pero en estas publicaciones, pero les voy a resumir simplemente lo que vimos, ¿vale? En cualquier caso, siempre evaluábamos la gente que utilizaba la herramienta y la gente que no la utilizaba, y analizábamos a todos los estudiantes por igual, ¿no? Lo que vimos es que la gente que utilizaba la herramienta era más capaz de entender de entender su proceso de aprendizaje, y de alguna manera esto tenía un efecto en el número de evaluaciones y el número de lecciones que completaban. Es decir, tanto en los MOOCs como en un contexto híbrido, es decir, donde el MOOC se utiliza como complemento a las clases presenciales, vemos que la gente que tiene la herramienta se organiza mejor para finalizar las evaluaciones y completar las lecciones. Además, vemos que las personas con un alto perfil de autorregulación antes de empezar el curso ya tienen mejor desempeño cuando utilizan Not My Progress, es decir, son más capaces de sacar mejor nota en el curso final. Y además, concretamente para el curso híbrido, nos damos cuenta que los estudiantes son más capaces de gestionar mejor sus tiempos de estudio. Es decir, acceden de forma más regular al curso durante todo el periodo lectivo, estudian antes del examen con un poco más de tiempo, gestionan mejor sus tiempos de trabajo, cuando se concentran en un trabajo hacen más vídeos y más evaluaciones, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera demostramos que proporcionando un cierto awareness, una cierta reflexión sobre tu proceso de aprendizaje, puedes modificar ciertos comportamientos, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Que las analíticas de aprendizaje, cuando están basadas en teorías como la autorregulación, que se ha demostrado previamente que funciona, puede ayudar a proporcionar más evidencia empírica, y por lo tanto estas herramientas deberían estar basadas en estudios teóricos ya previamente demostrados, que además la herramienta puede adaptarse a distintos contextos porque la utilizamos tanto en híbrido como en online y en distintos cursos y plataformas. Y sin embargo observamos también una limitación, que es que como esta herramienta nace del interés de investigadores y de estudiantes, es muy difícil luego escalar el uso de la herramienta a gran escala en la institución. Es decir, resulta muy complicado convencer a los grandes gerentes de que esta herramienta se incorpore como una herramienta ya que pertenezca a los procesos de la institución, ¿no? Esto es un poco la limitación de este tipo de iniciativas bottom-up. Pueden estar principalmente más basadas en la teoría y la evidencia y por tanto tener más resultados efectivos, pero al fin y al cabo es muy difícil escalar su uso, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son las 2 lecciones aprendidas? Pues bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Cuando trabajamos con aproximaciones como el análisis curricular, que nace de intenciones de los gerentes para mejorar procesos existentes, se puede llegar a tener un impacto más amplio, pero tienes la dificultad de llegar bien a las necesidades de los actores. Mientras que cuando se empieza desde abajo cubres mucho las necesidades de los actores, sin embargo, resulta muy complicado escalar esta iniciativa, ¿no? ¿Cuál es la lección aprendida, por tanto? Pues que probablemente hay que buscar un equilibrio hacia esa convergencia. Y eso es lo que hemos estado buscando con las iniciativas que hemos llevado a cabo con la universidad con el proyecto Lala, donde trabajamos con diversas universidades y en otras cosas que hicimos es transformar esta herramienta de Not My Progress a una herramienta Moodle
de manera que se pueda utilizar en Moodle, que sea como mucho más escalable a muchas otras instituciones dentro del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué claves y qué proyecciones podemos extraer de este equilibrio que buscamos siempre en el proyecto Lala? Bien, pues lo primero que nos dimos cuenta es que la primera clave para conseguir este equilibrio y, por tanto, soluciones de analítica de aprendizaje que realmente apoyen a los actores, pero que también sean escalables, es que hay que hacer estudios que involucren a la mayoría de actores de la institución. Para ello hay que identificar necesidades ligadas al contexto y interrelacionar estas necesidades. Uno de los ejemplos es la publicación de Isabel Hilliger, donde hizo un estudio que tenía como objetivo identificar las necesidades del Learning Analytics en instituciones latinoamericanas. Y concretamente trabajó con una población de más de 3.000 estudiantes y más de 300 profesores en 4 universidades latinoamericanas, en Chile y en Ecuador. Y detectamos lo siguiente. Concretamente en Latinoamérica nos dimos cuenta que tanto estudiantes como gestores como profesores lo que querían eran alertas o información, retroalimentación a tiempo, ¿no? En los momentos clave. Sin embargo, nos dimos cuenta que las necesidades de los profesores, los gestores y los estudiantes se alineaban por medio de los profesores, es decir, proporcionando herramientas a los profesores de analítica de aprendizaje, por ejemplo, proporcionando alertas significativas en los momentos adecuados, permitía avisar a los estudiantes y darles una retroalimentación a tiempo, al mismo tiempo que permitía dar datos de evaluación a los gestores. A esto me refiero con la interrelación, es decir, podemos buscar necesidades de los distintos actores, pero la clave es buscar dónde esas necesidades se interrelacionan para que en el momento de desarrollar una iniciativa de Learning Analytics te permita de alguna manera escalarla y adecuarla al contexto. Esta es la primera clave, por lo tanto, incluir a más actores y el mayor número de actores posibles, ¿no? Y hacer más estudios en esta línea. La segunda clave es que cuando se inician una iniciativa de Learning Analytics es esencial tener liderazgos compartidos y distribuidos, es decir, implicar actores a distintos niveles de liderazgo para facilitar la apropiación y la escalabilidad de estos procesos. Ahí es cuando combinas el top-down y el bottom-up. Estos procesos son más complejos, requieren mucha más paciencia y requieren metodologías más participativas, como por ejemplo diseño participativo, levantar requerimientos a gran escala, etcétera, etcétera, pero a la larga nos permite proporcionar soluciones que van a estar más integradas en la institución. La tercera clave es que tenemos que identificar cuáles son aquellos sistemas y aquellos procesos que realmente nos permitan transformar la institución. Es decir, quizá no conviene centrarse en problemáticas de un investigador iluminado que quiere investigar en una cosa, sino que quizá valga la pena reflexionar un poco sobre cuáles son aquellos procesos que sabemos que pueden ayudar a transformar la institución, ¿no? Porque identificando estos procesos y poniendo la Learning Analytics en el motor de la transformación de dicho proceso, podemos acentuar o acentuamos el sentido de pertenencia compartida, ¿no? Podemos empoderar más al profesor o a los actores involucrados. Nos aseguramos de que la gente tiene conocimiento de esa iniciativa porque ya conoce el proceso, ya está familiarizado con ese proceso, ¿no? Y además mejoramos el compromiso de todos los actores. Todo esto lo comprobamos con un estudio que hicimos a través de... que llevó a cabo Isabel Hilliger a través del análisis de esta herramienta de análisis curricular, ¿no? Donde nos dimos cuenta de que los actores no se involucraban en el uso de esta herramienta hasta que conseguimos familiarizarlos, hacerles partícipes de la experiencia, incluirlos en el proceso transformador y transformar el proceso con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto mejoró como el compromiso y la apropiación de todas estas herramientas, ¿no? Por lo tanto, la tercera clave es identificar claramente cuál es ese proceso transformador, ¿no? Y finalmente, todo esto no se puede realizar si no hacemos lo que es para mí la cuarta clave, que es la alfabetización sobre el Learning Analytics. Es decir, no solo hablar de lo que puedes hacer con los datos en la educación, sino realmente trabajar en la institución para que la gente conozca
qué es el uso de los datos, qué significa, qué potencial tienen, en qué te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Porque eso te va a ayudar a crear una cultura institucional que facilite la apropiación de estas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, esto también lo hicimos un análisis en Latinoamérica donde tratamos de entender cuáles eran el conocimiento de las políticas y las expectativas que tenían los estudiantes, los profesores y los gestores del Learning Analytics en Latinoamérica. Y nos dimos cuenta que muchos de estos actores ya eran conscientes de que existían políticas en la institución del uso de datos educativo. Por ejemplo, se sabe que se utilizan los datos de la PSU en Chile para la universidad o para hacer cálculos, pero que tenían ciertas dificultades para acceder a estos datos o para tener la percepción de cómo estas políticas de datos ayudaban finalmente a su mejora dentro de la institución. Entonces nos dimos cuenta también que había un gran vacío de políticas comunes para la gestión del uso de datos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Que cada institución tenía su gestión de uso de datos y de hecho se ve aquí. Hay países con regulaciones y legislaciones sobre el uso de datos a nivel general. Por ejemplo, Perú y Chile son dos países latinoamericanos donde Chile tiene una versión en draft, en proceso de escritura sobre el uso de los datos, y hay algunos que ya tienen ciertas legislaciones de datos. Europa entre ellos tiene uno unido para Europa, a pesar de que cada país tenga sus propios. Y nos dimos cuenta de que hay una necesidad de crear un lenguaje común en relación a toda esta legislación de datos educativos, ¿no? Y que al final somos nosotros los que tenemos que definir hasta qué punto esta legislación tiene que apoyar ciertos comportamientos o promover ciertas estrategias y evitar unas y otras, ¿no? Como los ejemplos que les he presentado antes, para evitar un poco la dataficación o la opresión, ¿no? Total, que si yo puedo mencionarles las 4 claves así en resumen, que yo veo como importantes para hacer de la Learning Analytics una herramienta transformadora para la educación superior, son estos 4, ¿no? Involucrar a más actores y por lo tanto tener más casos de uso de estas herramientas, promover liderazgos compartidos para estas iniciativas de Learning Analytics en la institución, detectar o identificar los sistemas y los procesos transformadores y promover una alfabetización mediática, hay una alfabetización de datos sobre el uso de datos y Learning Analytics que nos permita que esta introducción se haga de forma como más paulatina y que la gente se apropie más rápidamente de estas iniciativas, ¿no? Porque me gusta siempre terminar mis charlas diciendo que en realidad el Learning Analytics se tiene que ver como una acción política. En realidad muchos de ellos ya hablan de que el uso de los datos para la educación no deja de ser una acción política que tiene repercusiones a distintos niveles, ¿no? Y que por tanto, y como acción política, debe tratar de centrarse en los problemas sociales y de contexto que nos importen, identificar políticas subyacentes que puedan afectar a nuestro contexto socioeducativo, rediseñar métodos y sistemas existentes que no tienen por qué funcionar porque ya han funcionado siempre y desarrollar nuevas prácticas y métodos que utilicen la analítica de aprendizaje para promover la justicia social, ¿no? Como acción política. Porque en realidad, si tengo que terminar de alguna manera esta charla, para mí es el hecho de que en realidad para mí el Learning Analytics debe ir hacia una cultura más humanista, ¿no? Debemos tender a hacer una analítica de aprendizaje más humanista, que sea capaz, de que sea responsable, que sea explicable y que sea imparcial, ¿no? Para realmente hacer un uso adecuado y transformar las instituciones de educación superior a partir del potencial que esto nos ofrece, ¿no? Porque como dice Mafalda, siempre no hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que ser responsables y debemos asumir la responsabilidad, tanto como educadores, como gestores y como investigadores en analítica de aprendizaje, en proporcionar soluciones humanas que pongan la educación en el centro y no el interés institucional o el interés necesariamente poco ético, ¿no? Sino que se transforme siempre en una analítica de aprendizaje centrada en lo humano, para no acabar con irresponsables como los que dice Mafalda en su imagen. Esto es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Mar, interesantísimo. Estamos con muchas preguntas, tanto aquí en Zoom, pero también en Facebook Live y también en LinkedIn.
voy a tratar de ir resumiendo, pero voy a ir desde el aula hacia la gestión. Una pregunta que lo hace desde Facebook Live es cómo podría comenzar implementando Learning Analytics en mi curso. Y conectando también con el tema de curso, es qué sugiere o se sugiere crear rutas de aprendizaje distintas en el mismo curso a partir del Learning Analytics. Son dos preguntas muy interesantes. La primera, en relación a cómo puedo implementar Learning Analytics en mi curso, se puede hacer desde lo más sencillo a lo más complejo. Yo siempre, cuando hablo con profesores que quieren empezar a experimentar con datos, les propongo que simplemente empiecen con un cuestionario muy sencillo al inicio de curso sobre cuál es el perfil de sus estudiantes, cuál es el interés en su curso, cuáles son sus conocimientos previos, y que se dé un margen de tiempo para analizar esos resultados y modificar al menos sus 2 primeras semanas de curso en función de esos resultados. Porque eso ya nos permite identificar simplemente cuál es tu realidad en el aula. Y en función de eso, efectivamente, ya puedes empezar a modificar ciertos aspectos del curso y demás. Esto es como lo más sencillo que se puede hacer. Hoy en día contamos con muchas herramientas como Google Forms, herramientas que nos proporcionan Teams, etcétera, etcétera, que directamente nos proporcionan ya las visualizaciones de los datos y demás muy rápidamente y nos permiten tener un poco de información sobre cuál es la realidad de nuestro aula, ¿no? Esto es lo más sencillo. Luego ya se puede meter a utilizar herramientas existentes, que existen algunas, como por ejemplo plugins dentro de Moodle que nos permiten dar visualizaciones de las actividades de los estudiantes, herramientas varias que tenemos colgadas en el proyecto Lala y también en algunas charlas que se han dado en Prof21, que luego les podemos compartir los enlaces, donde se dan un sinfín de herramientas que permiten detectar datos en un momento dado. Incluso YouTube nos permite ya ver cuánta gente se ha conectado a nuestro video, la traza de los videos, cuánta gente se ha desconectado más del video y lo ha conectado más, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que utilizar Learning Analytics en el curso es algo que puede ser muy sencillo. Simplemente hay que entender con qué fin lo vas a utilizar y para qué lo quieres utilizar. Y eso es como lo primero que hay que plantearse. Y esto tiene que ver un poco con las rutas de aprendizaje. Yo creo que la personalización, que es una de las áreas más desarrolladas dentro del área de analítica de aprendizaje, es muy importante, pero hay que plantearse cuán realista es. Es decir, yo soy un profesor, tengo energía limitada, tengo tiempo limitado y quiero personalizar hasta un punto, ¿no? Entonces, hacer rutas de aprendizaje es muy interesante, pero es necesario identificar hasta cuánto voy a querer personalizar y cuáles son las herramientas que me van a facilitar esa personalización. Por ejemplo, sí que Moodle, así fácilmente, sí que te ofrece dentro de las lecciones, posibilidad de hacer varias ramas de aprendizaje según los resultados de una pregunta. Y eso podría ser algo fácil a explorar, así como de entrada, para empezar a explorar con rutas de aprendizaje. Ahora vamos a ir, bueno, también nosotros jugamos Canvas también lo posibilita, así que Pues claro. dos preguntas en relación a la gestión. Nos preguntan, digamos, para una institución nueva, una universidad nueva, ¿cuál es el factor relevante para impulsar las métricas analíticas del aprendizaje? Y es que el Learning Analytics debería ser parte de la planificación estratégica de la universidad. Y te agradecen por la motivación y lo instructiva de tu presentación también. Muchas gracias por los agradecimientos. Voy a empezar por la segunda, porque tiene relación con la primera. Efectivamente, creo que claramente tiene que haber una planificación estratégica donde se considere la analítica de aprendizaje. Y cuando digo la analítica de aprendizaje, me refiero al uso de los datos educativos para mejorar ciertos aspectos que queramos mejorar en la institución. No hacerlo sería dejar ya no estar en el siglo XXI. Hoy en día lo hace todo el mundo. Incluso la gente que tiene su canal de Twitter, Instagram, mira el número de seguidores que tiene, mira el número de likes que tiene en Facebook. Yo ahora ya estoy muy antigua y utilizo Facebook, pero la gente como que tiene 1000 indicadores que ya le suben el ego a uno, ¿cierto? Entonces, no tener datos
en la planificación estratégica de una universidad es algo que ya es inconcebible, porque estaríamos saliendo de la situación actual, del mundo que nos rodea. Entonces, sí, creo que es clave tenerlo en la estrategia, pero también creo que es clave definir qué es lo que queremos hacer con estos datos. Es decir, cuáles son nuestras prioridades. Nuestra prioridad es empezar a experimentar, puede ser una prioridad, ¿eh? Es empezar a explorar qué podemos hacer con el uso. Nuestra prioridad es utilizar el Learning Analytics para mejorar un proceso que ya existe, podría serlo. Mejorar, por ejemplo, los procesos de inclusión de los estudiantes de primer año. Por ejemplo, mejorar los procesos de evaluación del profesorado. Por ejemplo, ayudarles a mejorar sus cursos o su currículum a los profesores. Son estrategias a largo plazo que nos ayudan a mejorar la institución y donde el Learning Analytics puede jugar un rol fundamental. Pero lo que sí que no recomendaría es poner el Learning Analytics como fin en la estrategia. Para mí debería ser un medio. Es decir, hay que plantearse claramente qué es lo que se pretende conseguir y ver dónde incluir el Learning Analytics para que apoye a eso. A no ser que el objetivo sea realmente hacer un centro de investigación de datos educativos en la institución. Ahí sí que el centro es el Learning Analytics, pero porque se quiere incluir el análisis como centro y porque se da valor al uso de los datos, ¿no? Lo que yo estoy viendo ahora mucho en Europa es que el Learning Analytics se incluye como una parte más de estos grandes centros de análisis de datos sociales, ¿no? Aquí hay una iniciativa que se llama Anity, donde por cierto hay un chileno, que lo que hace es analizar el impacto del uso de datos y la inteligencia artificial a nivel social. Y dentro de este nivel social también está la educación, ¿no? Entonces, podría ser eso como podría ser otras cosas, ¿no? Y luego, ¿qué factores relevantes conviene para convencer, para incluir, o lo que yo me tomo esta pregunta como para tratar de convencer a los gerentes de la importancia del Learning Analytics en la institución? Yo creo que cuando yo trabajaba en la Católica, lo que les ayudaba bastante a convencerles del uso de los datos era mostrarles que los datos servían para tomar decisiones que afectaban a los cursos, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo tendrá en su institución, pero muchas veces se recolectaba información cada año sobre las encuestas docentes, ¿no? Y se veía qué profesor tiene mejor nota, qué profesor... Y luego no se hacía nada con esos datos. O si se hacía en negativo. Entonces, claro, planteamos en la Dirección de Educación e Ingeniería, mire, pues vamos a utilizar toda esta recolección de datos para, uno, mostrárselo al profesor de manera visual para que pueda tomar decisiones, felicitar a los mejores profesores, y ya se automatizó el envío de cartas de felicitación y de repente tener esas analíticas servía al menos para motivar al buen profesorado, ¿no? Identificar a profesores buenos que quisieran compartir sus experiencias en buenas prácticas con el resto de profesores y identificar a aquellos profesores con problemáticas para proponerles asesorías particulares para la mejora de docente en su caso, ¿no? Entonces, una encuesta que en principio servía para poco o servía como para casi criminalizar a profesores como no subirles el sueldo o tener como un castigo, ¿no? por ser mal profe, pues lo utilizamos como valor añadido, ¿vale? Tenemos estos datos, vamos a desarrollar procesos en torno a esta información que nos ayude a mejorarlo, ¿no? Y pusimos al profesor en el centro y dijimos cómo podemos ayudarles para motivarles a los mejores y para los que tenían más dificultades, ayudarles a ser mejor. Y es una herramienta que prácticamente todas las instituciones tienen, ¿eh? Y ese es el uso que se empezó a dar. Entonces, factores, yo te diría, primero estudiar qué datos tienes ya en la institución y que no estás utilizando y qué uso le podrías dar para mejorar a futuro, ¿no? Y finalmente tenemos más preguntas, hay muchas preguntas también en LinkedIn, muchas preguntas en Facebook Live, pero para ir cerrando, bueno, después ahí te vamos a pedir que puedas colocar la página, tiene una página webmar que eventualmente ella va publicando muchas de estas cosas y pueden comunicarse también con ella. Es que si puedes explicar un poco más el concepto de Advising Analytics
y si puedes recomendar algún paper en particular. Mirad, aquí os voy a pasar, justo me va perfecto para el cierre. En mi blog, que podéis buscar, creo que si me buscáis tenéis como todas las publicaciones. Y la pregunta era Advising Analytics. Advising Analytics se propone como un concepto para utilizar muchos de los usos que se dio al principio del Learning Analytics y que asumen muchos trabajadores o muchos de los que trabajamos en Learning Analytics, es que cuando tú muestras un dato a un estudiante, necesariamente él va a saber interpretar qué es lo que significa ese dato, qué es lo que significa ese gráfico, dónde se ve él y cómo reaccionar al respecto. Y nos dimos cuenta de que en realidad mucha gente no sabe interpretar gráficos, mucha gente no sabe qué decisiones tomar cuando tú le das una serie de gráficos y hay que hacer todo esto mucho más explicable. Y entonces el Advising Analytics lo que dice es, mira, yo te voy a dar información que te permite tener ciertos conocimientos sobre lo que tú estás haciendo y yo como institución voy a ayudarte a interpretar estos datos para mejorar tu desempeño. Entonces, hay un paper que se hizo dentro del ALA que lo hicieron Tom, gente de la Universidad de Lovaina, de Leuven University, que han trabajado en una herramienta para hacer Advising Analytics y que lo han utilizado y luego lo han adaptado varias instituciones latinoamericanas y que lo podéis ver en Lala. En Lala en el proyecto Lala, hay varias publicaciones y hay unas que hablan del efecto de estas Learning Analytics. En resultados, en publicaciones podéis ver algunas de estas que digo que es interesante ver porque concretamente se utiliza también en Latinoamérica. Actualmente no sé si esto está, mira, esta, la voy a poner en el chat. Esta puede ser interesante para ver. Y bueno, todas las que allí se publiquen, ¿eh? Pero como les digo, si van a mi blog, tienen la presentación, todas las referencias que he utilizado para realizar esta presentación, la presentación en sí misma, los enlaces a los proyectos que comento y ahí podrán descargar todas las publicaciones. Muchas gracias, Mar. Realmente, como siempre, una estupenda presentación y bueno, como siempre, un tremendo aporte para América Latina, para Europa, para el mundo, con tus reflexiones, con tu investigación, con tu proceso de transformación permanente que haces y nos haces provocar a todos, a todas y a todes. Muchas gracias, Mar, y a nombre de la Universidad, de la Facultad de Economía y Negocio y bueno, de todos los asistentes, tanto aquí por Zoom, por Facebook Live y por LinkedIn, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias Oscar, muchas gracias Fernanda y bueno, espero que les haya gustado y no duden en contactarme si tienen alguna duda. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todos y a todes. Y nos estamos viendo en el próximo webinar que el próximo viernes también tendremos con un excelente invitado, Dan Levy de la Universidad de Harvard, que va a hablar cómo enseñar con Zoom. Así que están todos invitados a esta interesante charla, que también es un libro que sacó él, que está muy famoso en Amazon. Todos invitados. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao.